Ok. Ok. Bueno, entonces empezamos ahora sí la sesión de hoy jueves. Vamos a ahí saludar a los que se conectan a ver el video. Entonces, vamos a empezar repasando un poquito lo que habíamos visto la vez pasada, que era el concepto de brazo de palanca, para ya empezar a terminar de ver la parte teórica y dedicarnos ya las últimas semanas a hacer ejercicios o hacer o hacer algunas cosas que nos puedan ayudar. Entonces, empiezo aquí. Vamos a ver. Ok, un segundito para... Y veo que el mouse como que no está agarrando bien las cosas. Entonces, a ver. Dame un segundo porque si veo como que el mouse no me está respondiendo como quiero. Ok, ya ahora sí. Ok, entonces volvemos acá a ver un poco el concepto de brazo de palanca. Ese concepto de brazo de palanca yo se los había explicado, digamos, con esta figura. Vean acá que entonces, acá nada más lo que me interesa es que observemos esta fuerza que tenemos acá. Acá tenemos esta fuerza que se debe al peso de la pelota que se está sosteniendo en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, si estamos hablando del peso de la pelota, vean que aquí esa fuerza yo la puedo descomponer en la parte que sea paralela a la distancia o en una parte que sea perpendicular a la distancia. Como ustedes se acuerdan, el torque se definía como el producto cruz entre la distancia del eje de rotación con la fuerza. ¿Okay? Producto cruz de la distancia desde el eje de rotación hasta donde se aplica la fuerza. Que por ejemplo, si lo tenemos para este punto acá, este punto en el codo, entonces R sería esta distancia desde acá hasta el punto donde se está aplicando la fuerza. ¿Ok? Y la fuerza tendríamos que sacarle las componentes en X y las componentes en Y. Hasta ahí me siguen. Sí, profe.
Sí, entonces, veamos lo siguiente. Para este caso, nos queda entonces que la distancia sería de 30,5. Ok. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Entonces tenemos que el torque en ese punto estaría dado por 30,5 o, si lo queremos ver en metros, 0,305 metros multiplicado por la fuerza, supongamos que no sean kilopondios, sino que sean 5 newton, entonces sería esto multiplicado por los 5 newton, ¿ok? ¿Y cuál sería entonces la componente que nos estaría generando ese torque? ¿Cuál es la componente de la fuerza? Componente sería en este caso el seno de 30 grados. Vamos a observarlo un poco acá. Acá ustedes pueden sacar que este ángulo de acá, tal y como lo indica la figura, este ángulo de acá corresponde a 30 grados. ¿Ok? Entonces, por dos rectas paralelas, perdón, por dos rectas que se cruzan, yo podría sacar que esos 30 grados corresponde a este ángulo de acá. Entonces, para sacar esta componente que sea perpendicular a la fuerza, tendría que sacar los 5 multiplicado por el seno de ese ángulo. Entonces, por eso se puede ver de esa manera. ¿Me siguen con esto? Entonces, esta que está acá, estamos hablando que sería, vamos a ver, esta que está acá, estamos hablando que es la componente perpendicular de esa fuerza. Pero también yo podría escribir ese torque de una manera diferente, como 0,305 por el seno de 30 por el 5, que sería las, la unidad o la fuerza que se estaría aplicando. ¿Ok? Ahí ahorita no me estoy preocupando por las unidades. Como aquí no lo están dando en kilopondios y lo estoy pasando a metros, entonces serían kilopondios por metro. Pero acá, vean que esta diferencia o estas dos cosas que escribí acá son exactamente lo mismo. ¿O no? ¿Qué diferencia hay entre esas dos expresiones o entre esas dos multiplicaciones? El resultado final es el mismo, pero ¿existirá alguna diferencia? En realidad, sí existe y es muy grande esa diferencia. El asunto es que aquí yo le estoy sacando el seno del ángulo, no a la fuerza, sino le estoy sacando el seno del ángulo a la distancia que tengo. A esta
a este vector rosado le estoy sacando el seno del ángulo. ¿Y eso a qué correspondería? Si yo observo este triángulo, vean que el seno de 30 por esa distancia, yo estoy hablando de de ese otro vector que sería el vector marrón. ¿Me siguen? Compañeros. Profe, ¿puede repetir lo del vector marrón? Es que eso no me quedó claro. Ok. Vamos a ver. Acá. Vea el triángulo que se me forma entre la línea punteada, el vector rosado y la línea marrón que estoy escribiendo. Vean aquí este triángulo que se me forma acá. ¿Lo ven? ¿María Laura? Sí, sí, profe, sí lo veo. Sí. Vea que aquí yo voy a tener un ángulo de 90 grados. Este Ujú, ángulo de acá mide 30 grados. ajá, Esta es una hipotenusa. ajá. Entonces, esto mide 23 más 7,5 son 30,5 centímetros. Ujú, Por eso estoy poniendo 0,305. Lo estoy pasando a ajá. metros. Pero eso no importa en las unidades que esté trabajando. Ahora, si yo multiplico la hipotenusa por el seno de 30, ¿qué estaría obteniendo? El componente en Y. ¿Cuál componente en Y? No, mentira, en X. La distancia. X, correcto. Acuérdense de esta palabra. SOHCAHTOA. Ok, en caso que se les olvide un poco. Esta palabra me sirve para... ahí me faltó algo. SOHCAHTOA. Ok. Seno. Esto significa que el seno es igual al opuesto entre hipotenusa. Coseno es el adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente es el opuesto entre la adyacente. Entonces, si lo sacamos acá, acá podemos ver entonces que el seno de 30 corresponde al opuesto entre la hipotenusa. ¿Ok? Sí. Esta línea horizontal entre la hipotenusa. Entonces, si yo multiplico la hipotenusa por el seno de 30, que es lo que estamos haciendo acá, estaríamos obteniendo, entonces, esta distancia o esta línea marrón que estoy escribiendo acá. Pues ahí está claro. Sí, profe, todo bien. Sí.
Entonces, vean que esta línea marrón va a ser perpendicular a esta recta. Perpendicular a esta recta que está acá. Que estoy dibujando. Entonces, esa es la distancia más pequeña o la distancia perpendicular entre el eje de rotación y la recta donde se está aplicando la fuerza. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí. Entonces, esta distancia perpendicular lleva el nombre de brazo de palanca. Eso es lo que se llama un brazo de palanca. La distancia perpendicular entre la línea de fuerza y el punto donde se esté aplicando. Ya entre el eje de rotación y la recta o la línea de fuerza. Donde se está aplicando la fuerza efectivamente. ¿Está claro esto? ¿Y ahora sí, Dayana o no? Dayana, Nicolás, Dani, ¿les quedó claro lo que es el brazo de palanca? Sí, profe. Sí, y ahora sí les quedó bien claro. Dayana, Dani, Sí, profe, mejor. sí, ok. Entonces, lo que podemos sacar de todo esto es lo siguiente. Para yo poder calcular un torque, siempre voy a multiplicar una distancia que sea perpendicular a una fuerza. ¿Ok? Para eso, yo puedo hacer dos cosas. O saco la componente perpendicular de la fuerza o saco la componente perpendicular de la distancia. Algunas veces es más fácil encontrar una u otra. Y a veces se hace un mundo, digamos, se ve muy complicado o me puedo equivocar más fácilmente si encuentro el brazo de palanca. Otras veces es mucho más fácil usar el brazo de palanca para poder entender esas cosas. Esa es un poco la idea de esto. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Ahora sí. ¿Qué pasa entonces si no tengo torque en un cuerpo? ¿Entendieron qué es el torque? Así en términos un poco generales. Sí. El torque, cuando hicieron la parte de la puerta, podríamos decir por el momento ir teniendo ese concepto de esta manera. El torque va a ser, ya si hay un torque, es la capacidad del cuerpo para estar girando.
O para empezar a girar o para detener su giro. ¿Ok? Ese es el torque. Visto un poco con el ejemplo que vimos de la puerta. Entonces, vamos a decir que antes habíamos dicho para fuerzas que un objeto estaba en equilibrio, o sea, estaba o con velocidad constante o en reposo si la suma de las fuerzas daba 0. Acá no estamos viendo las fuerzas, sino estamos viendo el giro, el rotar de un cuerpo sobre uno de sus ejes. Entonces, si el cuerpo está dando vueltas a una velocidad angular constante o si el cuerpo está en reposo, vamos a decir que la suma de torques va a ser igual a 0. Y esa condición se le llama que el cuerpo está en equilibrio de rotación. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, si quieren, antes de continuar, hagamos un ejemplo. Ok. ¿Qué pasa, digamos, si ustedes tienen una tabla suelta? Ustedes saben lo que es un andamio. ¿O no? Compañeros, compañeras, ¿han escuchado la palabra andamio? Es como un pilar. Un pilar. Bueno, no sé. Como donde se suben los constructores o a veces para pintar o así. Correcto. Que son básicamente una estructura que tiene, por lo general, unas bases de hierro que tienen unas cruces ahí, que a veces se ven en San José o algo así, que tienen unas bases de hierro y en la parte de arriba le ponen una tabla. ¿Ok? Entonces, la tabla va a tener un peso por sí misma. Y el pintor, entonces, puede andar libremente en la tabla. Nada más que dependiendo de cómo ponga la tabla, si el pintor o cuando ustedes agarran una mesa, digamos, si se paran en la pura esquinita de la mesa, ¿qué pasa en muchos casos? Si ustedes se paran muy, muy en la esquina de la mesa. O en una silla, si ustedes se paran en el respaldar de la silla. Pues como que se vuelca, o sea, se cae. Se cae. Entonces, lo que está haciendo la silla es rotando. La silla va a empezar entonces a rotar. O sea, si este pintor se mueve mucho, básicamente el tablón va a dar vuelta y va a rotar. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es la idea? En este ejercicio lo que nos dice es
¿cuánto va a poder caminar sobre la parte que está colgando? Dado estas condiciones del tablón y el peso del pintor. Si el pintor es más pesado, por supuesto que va a poder caminar mucho menos distancia. Si el pintor tiene 70 kilogramos, entonces vamos a ver un poco cuánto puede caminar. ¿Ok? Para ello, lo primero que vamos a hacer es establecer o identificar cuál es el cuerpo en el cual yo estoy estableciendo las fuerzas. Porque ese es el cuerpo que rota es en el que yo voy a establecer la fuerza. Entonces, ¿qué estaría rotando aquí? ¿Cuál cuerpo es el que va a rotar? La tabla, ¿no? La tabla. Entonces, ¿cuáles fuerzas van a estar aplicadas sobre la tabla? Primero, vamos a tener el peso del pintor. Ya les dije una. Díganme ustedes qué otras fuerzas hay sobre la tabla. ¿Qué otro? La normal. ¿A dónde estaría la normal? Nicolás. ¿A dónde ponemos la normal? Vea que vamos a tener dos normales. Vamos a tener una normal con cada una de las partes del andamio. Cada una de esas partes me va a generar una normal. Entonces, en realidad tenemos dos normales. ¿Y qué otra fuerza tenemos? La del torque, profe. No, el torque no es una fuerza. Entonces, ¿qué otra fuerza tenemos ahí? Nadie. Ven que ahí tenemos el peso de la tabla. La tabla va a generar un peso. Ujú. Y ese peso de la tabla, ¿en dónde va a estarse o dónde se va a establecer ese peso de la tabla? Ahí yo creo que lo puse un poco mal. Más o menos sería. No, sería más o menos por acá. ¿Dónde se va a establecer el peso de la tabla? En el centro de masa. En el centro de masa de la tabla. Ajá. ¿Ok? Entonces, acá yo voy a tener una distancia desde esta normal hasta el centro de masa de 1,5 metros.
¿Y cómo sé yo que son 1,5 metros? Porque la tabla es uniforme. Entonces va a estar en el centro de la tabla. ¿Y cuánto mide la tabla total? 6 metros. Entonces, a la mitad va a estar a 3,5 metros. De aquí a aquí van a ver 3,5 metros. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Profe, ¿no serían 3 metros? Sí, 3 metros sería de ahí. Correcto. Ok. Esto mide 3 metros, este mide 1,5 y 1,5 son los otros 3 metros. Perfecto. Estaba pensando una cosa y diciendo otra. Entonces, ya que tenemos eso ahí, vamos a empezar a ver algunas cosas. Primero, no, vamos a ver, vamos a establecer el punto justo antes de que el tablón se caiga. Entonces, para que sea justo antes de que el tablón se caiga, eso significa que el tablón acá ya se va a estar levantando. Entonces, si el tablón se levanta ahí, ¿qué va a pasar con esta normal? Si el tablón se levanta ahí, ¿qué va a pasar con esa normal? Es nula. Correcto. Entonces, esa normal se me hace 0. ¿Ok? Entonces, vean que aquí yo tengo una normal. Tengo el peso de la persona. Entonces, vamos a ver la persona por la gravedad. Y aquí tengo la masa de la tabla por la gravedad. ¿Ok? ¿Está claro esto? Entonces, si el sistema está en equilibrio, yo voy a encontrar o voy a establecer un eje de rotación. ¿Dónde pongo el eje de rotación? Entonces, el eje de rotación yo lo voy a poner en el punto, bueno, si quieren lo podemos poner acá, que es el punto donde va a estar, donde se estaría moviendo, supuestamente. Igual yo lo puedo poner en cualquier punto de la tabla, porque nos han dicho que la tabla no está rotando. Entonces, no va a rotar con respecto a ningún eje de rotación. ¿Me siguen? El hecho de ponerlo ahí va a llevar tácticamente a que tenga que hacer menos procedimiento a la hora de resolverlo. Porque si lo pongo ahí,
¿qué va a pasar con el torque debido a la normal? ¿Cuánto va a ser? Si lo pongo en ese punto, ¿cuánto vale el torque debido a la normal? Compañeros, compañeras. Nicolás. María Laura. Bueno, no sé si está bien, profe, pero yo supongo que en ese caso el torque sería, em, o sea, la fuerza sería la gravedad, el peso que produce la tabla Ujú. o por la distancia desde el eje, que en ese caso es como cero, ¿no? Bueno, en realidad la normal ahí sería la suma de los dos pesos. El peso de la persona más el peso de la tabla. Ok, ok. Porque vea que la tabla no se está acelerando. Ujú. No tengo aceleración de la tabla. Entonces, yo podría decir establecer que la suma de las fuerzas en Y es igual a cero. ¿Y cuáles fuerzas tengo en Y? Tengo la normal, tengo el peso de la persona y tengo el peso de la tabla. Entonces esa suma me tiene que dar cero. En otras palabras, la normal es igual a la masa de la persona por la gravedad más la masa de la tabla por la gravedad. Y de esa manera, entonces obtengo la normal debido al peso. ¿Me siguen? O la normal que estaría teniendo la tabla. Ok, entonces el torque, voy a poner el torque como una T en minúscula. El torque va a ser igual a la distancia que haya del eje de rotación a donde se aplica la fuerza multiplicado por la fuerza. En otras palabras, el torque es igual a cero, que es la distancia, por la normal. ¿Me siguen? Entonces ese torque sería cero. Si yo pongo mi eje de rotación en ese punto. Ahora, ¿cuál sería el torque debido a la persona? Primero, ¿qué signo me da ese torque? Con la ley de la mano derecha. ¿Positivo o negativo?
Dani, Creo que es positivo. ¿por qué? Bueno, cuando veo hacia cuando me señala hacia la pantalla, ¿cómo era positivo? Negativo. Ah, bueno, entonces negativo. Ok, ese torque es negativo. Entonces va a ser menos la distancia. ¿A qué distancia se encuentra esa persona del eje de rotación? 1,5. No, Ah, no está en la pura punta. ok. ¿A qué distancia se encuentra la persona del eje de rotación? A una distancia X. ¿Me siguen o no? Entonces sería por la masa de la persona por la gravedad. Ese sería el torque debido al peso de la persona. X porque todavía no sé qué tanto, o esa es la pregunta, cuánto se ha podido mover desde la base o desde el punto donde está apoyada la tabla. Ahora lo siguiente, ¿cuál es el torque debido a más al peso de la tabla? Primero, ¿qué signo sería el torque debido al peso de la tabla? ¿Dayana? ¿Dayana está por ahí? No, ¿Nicole? Profe, creo que es positivo. Ok, es positivo. ¿Qué distancia está del eje de rotación esa fuerza? X. No. El peso de la tabla, ¿a qué distancia está del eje de rotación? 0. Está a 0. Profe, no sé, estoy muy confundida. Está a 1,5, creo. A 1.5. Vea que estamos viendo o estamos diciendo que nuestro eje de rotación es este. Entonces, la persona ¿a qué distancia está desde este eje de rotación? Habían dicho que no era 1.5 porque no iba a ser en la orilla. ¿Correcto? Es una distancia que todavía no conocemos. Por eso le llamamos X. Ahora, del eje de rotación al peso de la tabla, ¿cuánto hay? Ah, ya lo vi, es que me había confundido por un momento. Ok. Entonces sería 1.5. Ajá. Entonces el torque es el peso de la tabla multiplicado por o mejor dicho, la distancia multiplicada por el peso de la tabla. Que el peso de la tabla serían 30 kilogramos
por 9,8. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, profe. Y digamos, para saber que todo está en equilibrio, habría que hacer una inecuación, ¿verdad? No, Sumando esos dos torques. hay que hacer una ecuación. Y vamos a O sumar, bueno, sí, también. sí, vamos a sumar todos los torques. Y la suma de todos los torques me tiene que dar. 0. Correcto. Entonces 0 es igual a, ¿cuánto da 70 por 9,8? 686. Entonces esto me va a dar, voy a escribirlo mejor con esto porque hoy el mouse está horrible. Me va a dar menos 686x, ¿verdad? ¿Y cuánto me da? 1,5 por 30 por 9,8. 441. Entonces me queda esta ecuación. Que 0 es igual a 686 menos 686x más 441. Entonces x va a ser igual a 441 entre 686. Que eso me da 0,64. ok, 0,64 metros. ¿Y eso qué sería? Sería como la distancia máxima del eje de rotación donde el pintor puede caminar. Correcto. ¿Qué pasa si el pintor pone el pie a los 0,65 metros? La tabla va a empezar a rotar y se va a caer todo. Correcto. Ahora, profe, ya entendí. Y si camina es 30 centímetros. Si camina 30 centímetros. No, De no ahí va a pasar nada. Sí, exacto. O sea, se mantiene en equilibrio, digamos. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar si se movió 30 centímetros con la normal que había en la esquina? ¿Cuál normal? Profe? La normal que hay aquí. No pasa nada tampoco. Vea que antes era 0. Si él está a 64 centímetros. Pero si la persona empieza a caminar en esta dirección, esta normal va a ir aumentando. Va a ser cada vez mayor. Y esta Pero
va a ser cada vez menor. Si él empezó a caminar hacia la derecha. Pero eso se compensa con la tabla que está abajo, ¿no? Sí, Y por eso no pasa nada. correcto, él no se va a caer. Pero si aumenta la normal a ese lado. Ya deja de ser 0. ¿Quedó claro o no? Ok, vamos a otro ejercicio. Viene este aquí. Entonces, tenemos una rueda que está pegada con una cuerda, ¿verdad? A la pared. ¿Ok? Tenemos un cierto ángulo de elevación. Entonces, ahí como para saber si van entendiendo las cosas, hagan un diagrama de fuerzas sobre esa rueda. Con la pizarra que tienes un profe o en Sí, nosotros aparte. con la pizarra que tiene Zoom. Ah, ok. Ahí hay una opción que tiene unas flechitas en la pizarra de Zoom. No, en Draw en Draw hay una flecha que hace las flechas estas. Flechas así, pequeñitas. Pero es que estoy desde el teléfono y no es lo mismo. Ya. Vamos a ver, ¿alguien que esté en la compu? Profe, lo que yo escribo, digamos, en esa pizarra, ¿usted lo ve? Sí, Ok. perfecto, ahí está el peso. ¿Qué otra fuerza hay? Profe, está la atención, pero no sé si como ya está dibujada, la tengo que volver a hacer así como hacia la derecha. Si quieren, si quieren, esa ya la tenemos. Ok. ¿Hay contacto con la superficie? La fricción iría para arriba o para abajo. Vamos a ver. ¿O Ahí no? con la normal hay problemas. La normal va desde la base, ¿no? La normal no, la normal se aplica desde el punto donde se está apoyando. Ajá. Correcto. Esa sería la normal.
¿Y se pone la fricción o...? Tendríamos que poner una fricción. ¿Hacia dónde debería de ir esa fricción? Ok. Entonces, ya que hicieron eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la suma de todos los torques. ¿Ok? Si hacemos la suma de todos los torques, ¿cómo nos quedaría? Entonces, ¿cuál es el torque debido al peso? Acuérdense que es la distancia del eje de rotación al punto donde se está aplicando el peso. Entonces, ¿qué distancia tengo del eje de rotación al punto donde se aplica el peso? De donde sale la flecha. Vamos, no les dé vergüenza. Yo sé que saben. 0. Porque vamos a suponer que está rotando en el centro. ¿Me siguen? Profe, no entendí por qué 0. Ok. Este es mi eje de rotación. El eje de rotación está ubicado en el centro de masas del disco. Por lo tanto, el peso, vea que siempre sale del centro de masas. Entonces, ¿qué distancia hay del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza? No, Es que no sé por qué estoy pensando que es como el radio de la esferita, pero o del cilindro, pues. no, ahí vea que el peso se está aplicando en este punto, en el centro de la esfera. Ajá. Entonces, como el eje de rotación es también este punto, el centro de la esfera, entonces, ¿qué va a pasar con la distancia entre el eje de rotación y el punto donde se está aplicando el peso? Ok, ya entendí, sí, es 0. Ok. Sí, Sí, ahora sí entendí, profe. ok. Gracias. Ahora continuamos con el torque. Este voy a escribirlo así, ¿verdad? No necesitan escribirlo así, pueden decir de una vez el valor del torque. ¿Cuál es el torque debido a la normal? Entonces, ¿qué distancia hay del eje de rotación al punto donde se aplica la normal?
ahí sí sería el radio. Ok. Por la normal por el ángulo que hay entre la normal, el seno del ángulo que hay entre la normal y el eje de rotación. Entonces vamos a ver. Esta sería la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto donde se aplica la normal. Básicamente. Y esta sería la normal. ¿Me siguen? Sí, Entonces, ¿qué ángulo hay entre esos dos? $180. ¿Ok? ¿Me siguen o no? Vean que en realidad la normal y el radio son antiparalelos. Por eso hay un ángulo de 180 grados. ¿Me siguen o no? Ok, seguimos. Ahora, ¿cuál es el torque que tiene la tensión? Ese torque sería positivo o negativo. Negativo. ¿Correcto? ¿Y a cuánto equivale? Al radio Ajá, por la tensión. ok. Ese torque sería igual al radio por la tensión. Por el seno del ángulo, que sería el seno de 90, que es 1. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo sería el torque debido a la fricción que ustedes dibujaron? Positivo o negativo. Positivo. Positivo. Sí. No. Revisen bien esa ley de la mano derecha. Negativo. Es que posicioné mal el radio. Ok, entonces sería menos el radio por la fricción. ¿Me siguen? Entonces, ese círculo o esa esfera, si lo colocamos de esa manera, ¿estaría dando vueltas o no?
Nicolás. Dani. Ok, si colocamos la fricción de esta manera, básicamente este va a estar dando vueltas de esta manera. Porque va a tener un torque que va a ser negativo. Un torque neto negativo. Entonces, en realidad la fricción no va en esta dirección. La fricción va a estar puesta desde el punto de apoyo hacia arriba. Aquí es donde nosotros vamos a tener nuestra fricción. Así, este torque se me hace positivo. Entonces, si ese torque se me hace positivo, la suma de los torques tiene que darme 0. Y la única forma para que esta suma me dé 0, ¿cuál es? Que la magnitud de la tensión va a ser igual a la magnitud de la fricción. ¿Me entienden? Entonces ya hicimos esto. Debe haber fricción para que el cilindro se equilibre. Entonces, para que haya equilibrio, o sea, la suma de todos los torques me dé 0, debe haber una fricción. Y esa fricción debe ir hacia arriba. Y ya encontramos cuánto tiene que ser la magnitud de la fricción en términos de la tensión. Si no es de esa manera, entonces la suma me da diferente de 0. Y no habría equilibrio. Y ya hicimos la parte B. Demostramos que la tensión es igual a la fricción. ¿Entendieron ese problema? Sí, profe. Estaba un Sí. poco raro, pero sí. Ok. Por eso es por lo que les digo. Este tipo de cosas es importante hacerlo. Ahora, vamos a ver. ¿Por qué la fricción va en ese sentido? Acuérdense que la fricción siempre va en contra del movimiento de las cosas. Entonces, si yo solo tengo o a la tendencia de movimiento de los objetos, si yo tengo esta tensión, solamente vea que el disco va a tender a girar en este sentido. O sea, acá el movimiento del disco en este punto de contacto, el movimiento del disco va a tender hacia abajo. Por lo tanto, la fricción va a tender a oponerse a ese movimiento. Por eso la fricción va hacia arriba. Profe, ¿y qué
¿qué significaría para el cilindro si la fricción fuera mayor que la tensión? Si la fricción es mayor que la tensión, bueno, primero, acuérdense en que está estático, entonces la fricción solo puede tener, digamos, puede tener valores que van desde 0 hasta un cierto valor, ¿verdad? Ahora, si la fricción es mayor o fuera mayor, ¿verdad? Cosa que no necesariamente vaya a pasar. Entonces significa que el disco está girando en este sentido. Pero verás que creo que fue el año pasado que fui a una de esas vocaciones de la universidad Ajá. y en el stand de física había un muchacho que tenía una rampa y un cilindro y no me acuerdo qué era lo que es, como que lo ponía ahí y el cilindro de lugar de ir para abajo iba para arriba. Eso tiene que ver con esto, entonces. Ah, usted es el que habían puesto en el TEC, No fue en la UCR. en la UCR. Ah, no, no. No, usted no vio el stand de ingeniería física del TEC. Yo creo que tenían uno igual. No, no me parece que no, pero Sí. No, ¿sabe por qué le digo? Porque yo tengo uno de esos. ¿y qué es eso, profe? Uno de esos que visualmente se ve que sube en lugar de bajar. Pero, o sea, entonces en realidad no está subiendo. No. Si quieren les explico qué es lo que pasa. Pero sí tiene que ver con esto, entonces. Sí y no. Eso tiene que ver con el movimiento del centro de masa. Entonces, déjeme y le explico ese. Y con eso terminamos la clase. Nada más les voy a decir que para la próxima, traten de, ustedes pueden abrir este documento. Entonces, traten de hacer este de la bandeja. No, y el otro, este, que está acá. Este de una escalera. Traten de hacerlo. Ahí, digamos, aquí a la par, aparecen un poco las formas de cómo sacarlo. Pero traten de hacerlo de hacer un poco de eso. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Voy a ir a YouTube. Vamos a ver si lo logro encontrar. Entonces aquí voy a poner como trompo que sube una rampa. Creo que así era como lo había encontrado yo aquí en YouTube. Y eso se los voy a ver.
Eso pasa, digamos, a veces con... hay carreteras aquí en Costa Rica que han sacado noticias de gente que ve que, digamos, dejan un carro en neutro y el carro empieza a subir. Eso en realidad es falso. Eso no sucede. Esta es esta paradoja mecánica. Este era el juguete que tenían ahí. Creo que era como más cilíndrico del todo. Ok, yo tengo uno parecido, nada más que yo no le puse la bisagra, sino lo dejé fijo. ¿Se escucha bien el sonido, No, compañero? profe, no está compartiendo el audio. No está compartiendo el audio. Bueno, entonces voy a dejarlo así. Y logran ver que una parte es más grande que otra. Entonces, vamos a ver acá. Cuando uno pone un cilindro, el cilindro lógicamente va a caer. ¿Sí? Debido a esa diferencia de alturas. Pero si usted pone ese, ¿qué está haciendo ese otro objeto? Pero al principio es el mismo, el que tenían ahí en la UCR. Sí, Sí. Ok, ¿qué sucede ahí? Ahí si quieres se lo explico de esta manera. En realidad, el eje de rotación o el centro del cilindro es este. Este es el centro del cilindro. ¿Me siguen? sí. Entonces, veamos con respecto a ese centro del cilindro. Voy a explicárselo aquí mismo. Si lo tomamos ahí, ¿cómo está el centro de masa? Vamos a ver. Igual como es un video no se logra observar muy bien. Pero la idea es esta. ¿Cómo está el centro de masa en ese punto con respecto al centro de masa con el cilindro acá? ¿Qué pasa ahí con el centro de masa? ¿Está más alto o está más bajo? Está más, bueno, ahorita donde está más alto que donde estaba antes. El centro de masa está más alto, está más arriba. Pero bueno, no sé, ese tema es también, ese tema aún no he podido ver el video de la clase. Entonces O estoy como medio vamos a bateando. ver, el centro de este, ¿cómo está con respecto a cómo estaba antes? Está más alto. Ahorita está más alto, esta línea está más alta que esta. Ah, no, está más bajo.
¿Qué es, qué es lo que está pasando ahí? Vean. Ahí está, ahí está. ¿Y ahora dónde está? Ahora vuelve a estar más bajo. Eso es porque, digamos, como más abajo está más cerca entre ambas tablas, entonces el trompo ese está como más arriba, pero mientras se va abriendo las tablas va a ir bajando. Correcto. Digamos, el objeto está bajando ahí. En lugar de, es una ilusión que usted está viendo que sube las tablas. Básicamente, por esta curvatura que tienen acá, o por este ángulo, dame un segundo que hoy este mouse está perdido. Básicamente, por esta forma, vea que si está más abajo, o sea, básicamente lo que estaría en contacto serían estos puntos de acá. Ahora, después serían estos otros puntos de acá. O sea, el objeto siempre va a estar bajando en lugar de estar subiendo. Eso es lo que sucede con ese aparato. Ya entendí. ¿Ya? Sí, tiene sentido, la verdad. Ok. Entonces, lo que le están jugando es una broma óptica. Una ilusión de lo que sus ojos ven con respecto a lo que es en realidad. Sí. Bueno, gracias, profe, por explicarlo. Sí, ese es bastante bonito. Yo siempre lo llevo a las clases. Antes que teníamos clases, yo siempre lo llevaba a las clases como para que lo vieran un poco. ¿Ok? Entonces, ¿está claro eso? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, profe, todo bien. Aquí nada más nos falta definir lo que es la inercia de los cuerpos. Si quieren, voy a explicárselos en 2 minutos. La inercia es la resistencia que tienen los cuerpos a cambiar su estado de movimiento. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes que en las leyes de Newton la masa era la inercia del cuerpo? Porque entre más masa es más difícil cambiar el estado del movimiento del cuerpo. Entonces, acá definimos una cosa que se llama la inercia rotacional, que para eso vamos a usar algo parecido a cómo calculamos el centro de masa. Entonces, aquí está que la inercia siempre va a ser la suma de cada masa multiplicado por la distancia que yo tengo o la distancia que tiene esa masa al eje de rotación elevado al cuadrado. Que si eso lo hacemos para una figura sólida o partículas continuas, que les llamé aquí, eso se vuelve un integral. ¿Y se acuerdan qué hacíamos con el DDM? Que ahí sí es importante que vean el video de centros de masa. Porque ahí habíamos definido un poco los conceptos de Densidad. densidad, correcto, María Laura. Densidad lineal, densidad
volumétrica o densidad superficial. Y ahí entonces tenemos. ¿Ok? El eje de rotación, entonces habíamos dicho que es una recta sobre la cual las masas van a generar, o cada una de las masas va a estar generando un círculo perfecto con respecto al eje de rotación. Entonces, cada pedacito de masa siempre se va a mover de forma circular alrededor del eje de rotación. Y ahí tenemos entonces los momentos de inercia, que para cada figura es diferente. Digamos, el de un anillo es 1/2 de mr cuadrado. Ahora, si el anillo es grueso, o sea, tiene dos radios diferentes, o un cilindro, también tienen la misma momento de inercia, va a ser el m, va a ser 1/2 de la masa por el radio menor al cuadrado más el radio mayor al cuadrado. ¿Ok? Tenemos para un disco sólido, que es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Ahora, si el disco, esto en caso de que el disco esté girando en esta forma. ¿Ok? O tengamos una polea, por ejemplo. Y una polea lo hacemos para un disco o un cilindro. Todos son iguales, porque lo que me interesa es la distancia que tenga del eje de rotación a cada uno de los puntos. Entonces vean que aquí este punto tiene la misma distancia que ya este punto de acá, o estos puntos de acá, tienen la misma distancia que estos puntos de acá al eje de rotación. Ahora, si lo hacemos girar si lo hacemos girar esto así, ¿verdad? El lapicero, entonces vamos a tener diferentes ejes de rotación. Ahí están un poco los más conocidos, el de la esfera, el del anillo, el de una placa rectangular. Y vamos a ver. Eso lo hagamos aquí. Hagamos acá. Vamos a ver un momento. Ahí no se ve el video. No, profe. No. Vamos a ver. Ok. Aquí nada más como para que tengan. Se está pegando. ¿Tienen algún lapicero a mano? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ahora sí ya se ve el video. Entonces, vamos a hacer una cosa. Agarren el lapicero y pónganse a darle vueltas de esta manera. En el centro. ¿Ok? Para que entiendan el concepto de momento de inercia. Ahora, agárrenlo en la punta o en la parte de atrás y empiecen a darle vueltas de esta otra manera. ¿Ok? ¿En cuál de los dos es más difícil darle vueltas? ¿Así, en el centro o en la punta? ¿Nicole? Profe, creo que
que en la punta, porque es más pesado. Bueno, Se el dedo siente, siente como más se pesado. siente más pesado. Vea que el peso es el mismo lapicero. Pero es más complicado si yo le doy vuelta aquí, en la punta, que si le doy vuelta acá. ¿Por qué? Porque vea que la distancia que tiene cada una de las pequeñas masas al eje de rotación, que yo estoy generándolo con mis dedos, es más pequeña si yo lo tengo aquí en el centro que si yo lo tengo acá. Vea que la distancia de estas partículas es mayor al eje de rotación que si yo lo tuviera acá. ¿Me siguen? Sí, Sí. sí, sí. Entonces, ese es el concepto del momento de inercia. ¿Qué tanto se opone el cuerpo a empezar a girar o a detener un giro? Esa es un poco la idea. ¿Ok? Entonces, ya con ese concepto, si quieren terminemos la sesión acá. Ya para que les quede un poco de eso. Ahí. ¿Estamos? ¿Compañeros? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí. Sí, pero todo bien. Ok. Detengo la grabación entonces. Y Profe, una consulta.